Hola, bienvenidos a la primera clase de computación. Les invito a que se queden hasta el final. Ok, primeramente para entender poder explicar esta clase, necesito que ustedes entiendan qué es una CPU. Una CPU, la unidad central de procesamiento, unidad de procesamiento central, conocida por los siglos CPU, del inglés Central Processing Unit, es el hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas. Ok, sin nada más que decir, simplemente es todo lo físico dentro de una computadora para que ustedes entiendan mejor lo que viene siendo el DVD, la fuente de poder, la RAM, entre otros que vamos a estar hablando más adelante. Pero ese es básicamente todo lo físico de una computadora en una sola unidad. Bueno, el gabinete, el case o caja de computadora, básicamente es la caja, la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos, como puede ser, les dije ya, la memoria RAM, la placa madre, placas de expansión, dispositivos o unidades como el CD, el Blu-ray o alguna otra unidad física, hardware. Ok, la placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, en inglés motherboard, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal, de escritorio o portátil. Por ejemplo, las laptops, por ejemplo. Casi todos los dispositivos tienen esta placa base, placa madre, ¿verdad? En donde se tienen que instalar o sirve para instalar, para montar todos los dispositivos o circuitos integrados que tiene una computadora, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, chipset por sus siglas, ¿verdad? Que sirve como centro de conexión entre el microprocesador CPU, el procesador que vamos a hablar más adelante, la memoria de acceso aleatorio RAM y la ranura de expansión y otros dispositivos. Va instalada dentro de una carcasa, un gabinete que hablamos hace rato, que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos, demasiados a veces, ¿verdad? Y zócalos para instalar componentes internos. La placa madre además incluye un firmware llamado BIOS o BIOS, como la quieran llamar, que te permite realizar las funcionalidades básicas como pruebas de los dispositivos, ver si está funcionando el video, manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y lo más importante, claro que sí, en la BIOS, la carga del sistema operativo, que puede ser entre otros iOS, la Mac, por ejemplo, Ubuntu o Windows, el que más utilizamos, ¿verdad? Windows. Y básicamente la placa madre que podemos ver aquí es la básica. Tenemos también aquí también otra imagen donde muestra toda la estructura de la placa madre. ¿Alguna duda que tengan o algo así? Pueden responderlo aquí en los comentarios abajito, ¿ok? Sigamos. Ok, el microprocesador o simplemente procesador. El procesador es el cerebro, es lo más importante dentro de la placa base, la placa madre de la computadora. Es el circuito integrado central más complejo de un sistema operativo, del sistema informático, ¿no? A modo de ilustración, suele llamarse cerebro, como les dije hace rato. El cerebro de la computadora es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo
hasta las aplicaciones de usuario, solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir. Las lógicas binarias y acceso a memoria, ¿ok? Toda la memoria RAM, todo el caché va directamente al cerebrito, el cual te da instrucciones de lo que debes de hacer. Dependiendo del poder que tiene este cerebro, la capacidad o el tamaño o los núcleos, va a funcionar más rápido, ¿ok? Puede contener una o más unidades centrales de procesamiento, constituidas esencialmente por registros, una unidad de control, una unidad aritmética, lógica y una unidad de cálculo en coma flotante, conocida antiguamente como coprocesador matemático. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico en la placa base, la tarjeta madre. Se hace muy notar, la tarjeta madre está, el zócalo del procesador está más grande, es como un hoyo, un agujero ahí, y normalmente para su correcto y estable funcionamiento se le incorpora un sistema de refrigeración, ok. Ese vamos a hablar más adelante sobre el sistema de refrigeración. Ahorita en la actualidad hay un sistema de enfriación líquida que vamos a hablar más adelante. Generalmente en las placas de hoy en día, las más baratas, no se utiliza este sistema de refrigeración líquida, sino un disipador de calor abajo o encima. Puede llevar algo llamado la pasta térmica. Perdón, me había ido. La pasta térmica es lo que generalmente disipa el calor para que no se queme tu chatarra, perdón, tu carbón o lo que sea que tengas. Pentium 4 lo más seguro en esta actualidad. Bueno, el disipador de calor fabricado en algún material de alta conductividad térmica como cobre o aluminio, y uno o más ventiladores que eliminan el exceso de calor absorbido por el disipador. Cuando genera energía y este cerebro empieza a funcionar, pues obviamente genera mucho calor y se encapsula todo el calor. Entonces esto se encarga de disipar todo el calor por los alrededores. Para mejorar la continuidad del calor existen otros métodos más eficaces, como les dije, la líquida o el uso de células Peltier para refrigeración extrema. Esto es ya si tienes una computadora de alta gama, vas a necesitarlo dependiendo de los núcleos que tiene tu microprocesador. Sigamos con la memoria RAM. En la memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, RAM, se utiliza como memoria de trabajo de computadora para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento, el que hablamos hace rato, el procesador, y otras unidades del computador. Se denomina de acceso aleatorio porque puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición. O sea, no importa si tú lo bombardeas, o sea, si tú tienes 2 GB de RAM, pues va a funcionar como 2 GB de RAM, no como de 6 de repente, no siendo necesario seguir un orden para acceder o un acceso de secuencia a la información de la manera más rápida posible. Durante el encendido de la computadora, la rutina POS verifica que los módulos de RAM estén conectados de manera correcta. Esto quiere decir que cuando inicia la BIOS, antes de que inicie el sistema operativo, la BIOS misma produce un test para poder saber si tu memoria RAM está correctamente conectada. En el caso de que exista un problema en los módulos, empieza a sonar en la memoria RAM. Si no mal recuerdo, son 8 pitidos, así. Eso quiere decir que está mal, terminando este proceso, la memoria BIOS, la BIOS puede realizar un test básico sobre la memoria RAM, indicando fallos mayores en la misma. Por ejemplo, algunas memorias RAMs antiguas se calentaban y se quemaban. Algunas
también tenían unos errores en algunos de sus fibras que tienen abajo, y eso hacía una contracorriente, un corto, como le quieran decir, y básicamente no dejaban funcionar la computadora en sí. Ok, con lo que sigue es el disco duro o unidad de disco duro, o en inglés Hard Disk Drive, HDD. Es el dispositivo de almacenamiento de datos, todo lo que tienes, ya sea memorias, memorias, ay, tonto, música, fotos, video, programas, todo el almacenamiento que guardan tus cosas va dentro del disco duro. Emplea un sistema de grabación magnética que almacena archivos digitales. Todo lo digital se compone de uno o más platos o discos rígidos dentro, por ejemplo, como lo que se aprecia en la imagen, unidos por mismo eje, que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa una cabezal de lectura-escritura, ¿okay? Que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Esta rotación o lámina delgada es mejor conocida como memoria no volátil, ¿okay? El primer disco duro fue inventado en IBM, con tan conocida marca, en 1956. A lo largo de los años han disminuido los precios, han aumentado las capacidades. Por ejemplo, hoy en día los discos duros pueden ser hasta de 1 tera, que son más de 1000 gigas, pueden ser de 500 gigas, etc., ¿no? Tenemos también de 2 teras, pero eso ya viene siendo pues relativamente caro en ese precio. De esa capacidad está muy caro últimamente. Si tú lo tienes para comprar, pues lo puedes comprar, siendo la principal función del almacenamiento secundario para computadoras personales, ¿okay? Su aparición en los años 1960, si no mal recuerdo, fue el primer disco duro, por así decirlo. Los discos duros han mantenido su posición dominante gracias a los constantes incrementos en la densidad de grabación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la actualidad pues necesitas guardar más cosas, ¿verdad? Tienes tu iPhone 7 que pesa 32 gigas cada cochino video, y pues necesitas más y más almacenamiento en tu computadora. Ok, los tamaños pueden variar. Hay algunos que pueden ser de 3 pulgadas para PC, de 2 pulgadas en dispositivos portátiles. El tamaño, ¿verdad? En sí, no la capacidad, el tamaño. Se comunica con la computadora a través del controlador de disco empleando una interfaz estandarizada. Lo más común es hasta los años 2000, por así decirlo, era la comunicación ID, lo que era como un cable grueso, ancho y gris, todo feo, 21.4, si no mal recuerdo, también llamado ATA, ¿no? Generalmente usado por servidores de estaciones de trabajo. Desde el 2000 en adelante se empezó a usar SATA. Existen además empleados exclusivamente para servidores. Para utilizar un disco duro de un sistema operativo debe aplicar un formato de bajo nivel que defina uno o más particiones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Necesitas una partición especial para solo el sistema operativo, cuando vas a guardar tus programas, etc. Todo lo demás es almacenamiento. La operación de formateo, si ustedes mal recuerdan, esta definición, esta palabra, este concepto de formateo, voy a formatear, bueno, todo eso requiere del uso de una fracción del espacio disponible en el disco. Esto dependerá del sistema de archivos o el formato empleado. Además, los fabricantes de discos duros, unidades de estado sólido y tarjetas flash miden la capacidad de los mismos usando prefijos del sistema internacional. ¿Okay? Pueden investigar más adelante sobre eso. Ahorita el siguiente voy a hablar sobre esos unidades de estado sólido. Unidades de estado sólido son los más actuales y usados hoy en día. ¿Okay? Los discos duros sólidos son mejores, más veloces, y más adelante lo voy a explicar. ¿Okay? Podemos ver también la estructura de este disco en la imagen que puse. Pueden apreciarlo, lo voy a dejar unos segundos.
Ok, necesito que realicen una tarea para esta primera parte. La siguiente, realizar una investigación sobre todas las partes que faltan. Hacer en una computadora, lo que sea, bueno. Y a ver una computadora vieja, identificar todas las partes, enviarla en el siguiente correo. Aquí está la tarea, léanla muy bien y gracias por ver este video.